puede abrir su Biblia en Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer del 6 al 10. Y el tema ya está ahí. Solo hay un evangelio. Este es el tema. Este es el tema que Dios puso en mi corazón en esta noche. Gálatas capítulo 6, o capítulo 1, versículo 6 al 10, dice así: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pararse a otro evangelio o pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la aprobación de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Amén. Señor, gracias te damos por esta noche, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos, Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias tu nombre, por este privilegio, Señor, de tu poder amor, anunciar tu verdad, tu palabra, presencia, de poder, Señor, compartir con nuestros hermanos, Señor, este tiempo de palabra, Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Sí, Señor. No puedo y no podemos hacer nada si tú no vas con nosotros, si tú Señor, no estás delante, si tú no estás en nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor. Solo te pido perdón en esta tarde, Jesús, por mis faltas, por mis pecados, Sí, Señor. por mis errores, por mis debilidades, Señor. Te alabamos, Señor. Y te pido que tú tengas misericordia de mí en esta tarde, Señor. Que tú nombre, hables a nuestros corazones en lo más profundo, comenzando por mí, Señor. Que tú me hables a mí en lo más profundo de mi Gloria a ser. tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy y gracias te damos en esta tarde. Sí, Señor. Tú ya estás en este culto desde el principio, Gloria a Dios. desde cuando esa transmisión empezó, Señor, tú ya estás. Te alabamos. Tú ya fue bienvenido, ya desde cuando empezó, Sí, desde antes de empezar, Señor. Señor. Tú ya recibiste las bienvenidas, Gloria a tu Señor. nombre, Señor. Y ahora solo te pedimos, Espíritu Santo, que tú continúe hablando, que tú continúe manifestándote Sí, en esta Señor. reunión, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tu bendición en esta tarde sea sobre cada uno que está viendo y aquellos que aún verán esta Amén. transmisión. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. 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 Hermanos, es importante aquí, y como siempre les digo, que es importante considerar siempre el contexto de cada texto. Porque cuando nosotros consideramos un contexto, podemos entender mejor el texto. Amén. Y vamos a entender también qué cosa Dios quiere realmente hablar en este texto. Y en esta tarde no es distinto eso. En esta tarde todo el texto está ligado directamente a su contexto. Y nosotros, mientras vayamos avanzando en los versículos, ustedes se van a percatar de eso, de que siempre vamos tocando en el contexto de ese texto. Ahora, es importante entender, hermanos, a quién Pablo aquí estaba escribiendo. Pablo aquí estaba escribiendo a hermanos. Si usted empieza en los primeros versículos, si no me equivoco, en el primero, en el segundo o en el tercero del libro de Gálatas, usted va a ver que Pablo dice a los hermanos o a las iglesias en la región de Galacia. Y hermanos, ¿y qué iglesia o qué hermanos eran estos? ¿Y qué es esta región? ¿Dónde era? ¿O dónde es
Hoy día esta región está ubicada en Turquía, en la región, ahí en una región de Turquía. Pero en ese tiempo, Galacia, que es esta carta que Pablo escribe a las iglesias en Galacia, esta era una región o una provincia dominada por los romanos. Entonces Pablo aquí está escribiendo, y Pablo aquí él había hecho, Galacia fue el primer viaje misionero de Pablo, primer viaje misionero. Después que Pablo se convierte a Cristo, ahí en el camino de Damasco, Pablo pasa por un proceso de Dios y su primer viaje misionero fue a Galacia. Y Pablo en Galacia abrió iglesia junto a Bernabé, si no me equivoco. Pero abrieron iglesias ahí, establecieron iglesias en su primer viaje misionero. Y después de ese primer viaje misionero, Pablo, ya después de algunos años de este primer viaje, Pablo escribe la carta de los Gálatas, que es esta que estamos viendo aquí, que leímos. La carta a la iglesia o a las iglesias, a los hermanos en la región de Galacia. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esa carta? Todas las cartas en la Biblia, todas, o los evangelios, hablando aquí del Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento tienen objetivos específicos. Y esta carta de Gálatas tenía un objetivo, y claro, hay varios objetivos, a veces hay un libro que puede tener varios objetivos. Pero esta carta en sí de Gálatas tenía un objetivo muy particular. Y es importante entender de por qué Pablo escribió esa carta. Porque tenía un objetivo que era el gran objetivo. La iglesia en Galacia, las iglesias en esta región, esta provincia romana, que hoy está en Turquía, ex romana, estas iglesias estaban sufriendo con una judaización. Habían hermanos o maestros o profetas que querían judaizar la iglesia de Galacia, o las iglesias, los hermanos, los querían llevar para otro lado. Y eso estaba pasando. Acuérdense, no era una iglesia tan antigua, era una iglesia recién formada. Y las iglesias, y aquí nosotros vemos en nuestra vida, cuando nosotros estamos recién empezando en el Evangelio, es necesario que los fundamentos de Cristo sean puestos, sean arraigados en nuestras vidas. Amén. Principalmente cuando estamos empezando en el Evangelio. Y claro que en toda nuestra vida los fundamentos de Cristo deben ser arraigados a todo momento. Pero cuando nosotros estamos empezando en el Evangelio, es necesario que hagamos una buena base. Y Pablo, en esta carta, lo que él quería hacer era eso también. Es hacer una base. Si usted lee la carta de Gálatas, va a ver eso. Pablo quería establecer una base del Evangelio en esta iglesia. Mientras que la iglesia sufría con los ataques de los que querían judaizarla. O podemos decir falsos maestros, falsos profetas. La iglesia de Gálatas, la iglesia de Galacia vivía una crisis espiritual. Y es importante entender ese contexto, hermanos, porque partiendo de ese contexto nosotros vamos a poder entrar en el texto en sí. Y el versículo 6, y aquí nosotros lo tenemos, dice así, Pablo escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. Y cuando Pablo dice, me asombra que tan pronto, esa expresión en griego es, me asombra que con tanta facilidad, o me asombra que tan precipitadamente, o con tal rapidez,
ustedes estén dejando a quien los llamó por la gracia de Cristo. Amén. Y aquí Pablo está hablando de Cristo, del Espíritu Santo. Y Pablo en otras palabras está hablando, ¿sabe qué, hermanos? Yo estoy asustado, asombrado. ¿Cómo tan rápido ustedes han dejado a Cristo, en otras palabras? Yo estoy asustado, asombrado con la forma tan precipitada que ustedes han dejado a Cristo. Amén. O han menospreciado lo que Cristo hizo por ustedes. ¿Por qué? Porque de acuerdo al contexto, ellos estaban sufriendo un ataque judaizante. Los hermanos querían, o los cabezas, o maestros, o profetas querían judaizar este pueblo cristiano. Y Pablo, él llega a decir eso, me asombra que tan rápido, tan precipitado han dejado la gracia de Cristo, en otras palabras. Y él dice, para pararse a otro o pasarse a otro evangelio. Mira qué interesante. Para pasarse a otro evangelio. Y sabe, hermanos, y Pablo en el versículo 7 dice, no es que haya otro evangelio. Y eso quería fijar bien. No es que Pablo aquí no está hablando de que existe un otro evangelio, de que existe o que Jesús creó un nuevo evangelio, sino que Pablo aquí está hablando, hermanos, de un falso evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Porque uno puede decir, no, pero ya Pablo ahí, hermano, está hablando de que, pucha, él está asombrado de que los hermanos están, en otras palabras, dejando el evangelio de Cristo de lado. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Alguien ya le ha preguntado a usted qué es el evangelio? Cuando usted esté evangelizando a alguien, alguien ya le preguntó, pero ya, ¿qué es el evangelio? Nosotros en el discipulado ya hemos visto algo sobre eso, pero vamos a volver, vamos a apuntar aquí, ¿qué es el evangelio? Este evangelio que Pablo está diciendo. Que los hermanos están dejando rápidamente este evangelio para tener otro evangelio. ¿Qué es este evangelio? El de Cristo es las buenas nuevas, la salvación, la redención de Cristo, la proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Amén. Esto es evangelio. La palabra evangelio significa eso, las buenas nuevas, que es la salvación de Cristo, el sacrificio de Cristo, la obra redentora de Él. Amén. Y por eso que el tema de esta palabra es, solo hay un evangelio. Amén. Porque Pablo ya al tiro empieza a decir, ustedes están pasando demasiado rápido a un otro evangelio que no existe. Y hermanos, eso nos muestra esa expresión de Pablo de pasar rápidamente, de que los hermanos están cambiando rápidamente de evangelio. Es una expresión que nos muestra una inmadurez espiritual. Amén. Porque cuando nosotros, por eso que yo les dije que es importante que todo aquel que esté empezando en Cristo, que sea solidificado en las bases del cristianismo. Amén. Que su fe sea arraigada en la base del cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando uno recién está empezando, empieza a llegar vientos también, hermanos, otros tipos de vientos que podemos decir que son otros evangelios, que es para sacarnos del evangelio de Cristo. Y nosotros que ya somos viejos, creyentes viejos, nosotros también tenemos que vivir solidificando este evangelio en nosotros, o arraigando nuestras vidas a este evangelio, que es el evangelio de la obra redentora de Cristo. Amén. Porque si no hacemos eso constantemente, los vientos de los nuevos evangelios van a venir y nos van a sacar rápidamente, como Pablo dijo.
nos van a sacar de forma precipitada del Evangelio de Cristo. Por eso, hermanos, que tenemos que buscar la base de Cristo siempre. Amén. Amén. Y nosotros estamos aquí, los discipulados sirven para eso, los cultos sirven para eso, fundamentar esta base también en Cristo. Amén. Ahora mira el versículo 7, y Pablo continúa diciendo, no es que haya otro evangelio, sino que, ¿por qué? Porque solo hay un evangelio. Recuerden del tema, solo hay un evangelio. Amén. Sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo, o sea, el único evangelio que hay. Solo hay un evangelio y él está diciendo que hay individuos que quieren tergiversar este evangelio. Ahora, ¿quiénes son estos individuos, hermanos? Pablo aquí, de acuerdo al contexto, se refería a aquellos que quieren judaizar a la iglesia. Pero nosotros podemos traer a nuestro contexto eso. Quizás nosotros hoy no estamos viviendo eso de gente que quiere judaizar la iglesia cristiana. Quizás nosotros hoy en día no estamos pasando por eso. Quizás sí en algunas partes. Y en verdad hay lugares sí que quieren judaizar. Pero hoy día nosotros nos enfrentamos con otra ola. O con otro tipo de evangelio, entre comillas. Nosotros hoy día nos enfrentamos con los falsos evangelios. Amén. Sí, Señor. Con falsos predicadores, falsos profetas, falsos de todo, hermanos. Falsos evangelistas, falsos misioneros, falsos de todo. Hoy día nosotros vivimos también siendo atacados por vientos, por olas que se dicen ser del Evangelio de Cristo y en verdad no lo son. Son los falsos profetas de la posmodernidad. Ahora, él dice que estos ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. Y aquí nosotros vemos dos características que tienen los falsos profetas en este caso, o los falsos maestros. Es que ellos siembran confusión y esa palabra sembrar confusión aquí es interesante, hermanos. Aquí en el griego esa palabra significa disensiones, pleitos, creadores de problemas, perturbadores emocionales. Y sabe, los falsos evangelios, hermanos, ellos generan eso en el ser humano o en la iglesia de Cristo. Ellos vienen para traer confusión, para traer perturbaciones emocionales, para traer una especie de falta de equilibrio en la iglesia. Amén. O para traer o piedras en nuestro camino como iglesia. Ahora, cabe a nosotros hacer como Pablo está diciendo a la iglesia. Continuando. Y la palabra tergiversar son dos cosas. Los falsos evangelios, ellos vienen para sembrar confusión. Y la segunda cosa, ellos vienen para tergiversar la palabra de Dios o el evangelio de Cristo. Acuérdense, el significado de evangelio de Cristo es buenas nuevas, la salvación, la redención, la proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo. Amén. Eso es, hermanos, el evangelio de Cristo. Lo que pasa de eso, si hay otro tipo de evangelio que no se resume a lo que esta palabra dice, es como Pablo dijo aquí al comienzo, no es evangelio de Cristo, no es evangelio. Amén. Amén. Porque solo hay un evangelio. Y estos falsos evangelistas lo que ellos hacen es pervertir, falsear, malinterpretar, torcer, distorsionar Amén. la palabra de Dios. Amén. Señor. Y Pablo continúa en el versículo 8 diciendo así: pero aún si alguno de nosotros, y aquí Pablo, hoy Señor, cuando estemos en el cielo yo lo quiero conocer. Pablo dice así: pero si aún si alguno de nosotros
Pablo aquí, es como que él empieza a decir, ¿sabe, hermanos? Yo estoy hablando de estos falsos que están ahí en Galacia. Pero ahora yo quiero hablar de mí, yo, Pablo. Él dice, aún si alguno de nosotros, y aquí Pablo se está refiriendo a los apóstoles, a todos los 12 apóstoles, sacando Judas, porque Judas ya había muerto aquí es Pablo y los demás. Todos los 12 apóstoles, él diciendo, pero si aún alguno de nosotros, o un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y sabe, hermanos, aquí nosotros vemos que hay dos ataques al evangelio de Cristo. Uno es el ataque humano, porque Pablo pone nosotros, los seres humanos. Y el otro es el ataque espiritual, y donde Pablo pone un ángel del cielo, representa algo espiritual. Amén. Amén. Y el evangelio de Cristo sufre ataques por estos dos lados, por malas decisiones de los seres humanos y también por demonios. Pero Pablo dice, aun si uno de nosotros, los apóstoles, un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, y sabe, eso nos muestra, hermano, que el evangelio de Cristo está y es intacto. Amén. Porque el evangelio sufre ataque de los dos lados, de los seres humanos, nosotros como seres humanos, y de los demonios. Pero las buenas nuevas de Cristo, el sacrificio de Cristo, la redención de Él, su resurrección, están y son y siempre serán intactos. Gloria a Dios. Ni hombre ni ángeles pueden cambiar el evangelio de Cristo. Amén. Aunque sufra ataque de hombres, aunque hombres tergiversen este evangelio, siembren confusiones en la gente, o aunque demonios o supuestos ángeles vengan y entreguen nuevas visiones que están fuera de este evangelio, puede sufrir cualquier ataque, pero este evangelio va a permanecer intacto. Amén. Gloria a Dios. Señor. Nosotros somos los que caímos, somos los que fallamos, pero el evangelio de Cristo no falla. El evangelio de Cristo no falla, nunca falló y nunca fallará. Amén. Amén. Hermanos, sabe usted, yo les voy a dar un ejemplo. Un hombre, uno de los predicadores que tuvimos ahí en los últimos años, en el siglo pasado, que tuvo sus errores, tuvo sus defectos como nosotros, pero fue reconocido como uno de los evangelistas ahí más conocidos, el Billy Graham. Y sabe, hermanos, este hombre, no sé si usted ya llegó a ver alguna predicación de él, pero este hombre, él predicaba solamente las buenas nuevas. Yo ya vi algunas predicaciones de él, y las que yo vi, él predicaba puras buenas nuevas. Sacrificio de Cristo, arrepentimiento, resurrección. Y al predicar solo eso, la gente se convertía en multitud. Y sabe, aquí no voy a hablar de él, de la persona de él, de Billy Graham, porque él hacía eso, no. Yo quiero hablar del poder del evangelio de Cristo, porque no era Billy Graham quien convertía a esta gente. Gloria a Dios. Este evangelio está tan intacto y tan vivo que solo con el mensaje de la crucifixión y resurrección de Jesús la gente se salva. Amén. Amén. Este evangelio es tan poderoso que solamente con un simple mensaje de que Jesús murió y resucitó por nosotros, eso ya basta para salvar a una persona. Gloria a Dios. Sí, Señor. Eso es buenas nuevas. El pastor abrió el culto con buenas nuevas, hermanos. Si ustedes no sé si se fijaron, pero él abrió el culto con buenas nuevas, hablando de este evangelio. Y eso es el evangelio de Cristo. Amén.
Amén. Bendito es tu nombre, Señor. Y hasta el día de hoy está intacto y va a permanecer intacto y fuerte, y un evangelio poderoso, capaz de cambiar vidas. Amén. Este evangelio me está cambiando todavía. Amén. Este evangelio es capaz, hermanos. Por eso que Pablo habla con tanta veracidad y con tanta, como feroz. ¿Por qué? Porque este evangelio, hermanos, es el evangelio que ha vivido siglos y siglos y no muere. Bendito eres Amén. tú, Señor. No muere. ¿Sabe? Hay un gran, yo no me acuerdo el nombre, pero de los grandes teóricos ahí de la ciencia, no me acuerdo bien, pero fue un caso de un hombre ahí, un gringo, no sé, uno de estos conocidos, que dijo, eso hace muchos años atrás, y dijo que yo no doy 30 años para el evangelio de Jesús. En 30 años se acaba. Parece que fue un científico, si no me equivoco. Y hermanos, después que él dijo eso, él murió, y su casa, el lugar en donde él dijo eso, en donde él escribió eso en un libro, si no me equivoco, se transformó en una sociedad bíblica poderosa en Estados Unidos, parece, o en Europa. No me acuerdo del lugar. Solo me acuerdo de la historia, y así fue. Amén. O sea, él abrió su boca para decir que en 30 años se acaba este evangelio. Y el evangelio transformó su casa en la mayor sociedad bíblica de este país. Amén. Este es el evangelio de Cristo, hermanos. Está intacto. Y aunque nosotros, hombres y mujeres, en el caso de las mujeres, aunque venga un ángel, aunque alguien intente tergiversarlo, el evangelio permanece firme. Firme, Amén. firme. Y eso nos muestra, hermanos, que ni el mundo físico ni el mundo espiritual puede cambiar el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Ni el mundo físico ni el mundo espiritual puede cambiar el evangelio de Cristo. Amén. Ni el mundo físico. Pueden matar los misioneros, la cantidad de misioneros, de cristianos, de hermanos que sea en la iglesia perseguida, pueden destruir lo que sea, los templos, pueden hacer lo que sea, pero este evangelio va a permanecer. Amén. Este evangelio va a permanecer. Gloria a Dios. Y hermanos, y aquí continuando, Pablo dice que caiga bajo maldición. Y aquí hay un peligro, hermanos, aquí hay un peligro. Incluso esa es una responsabilidad también nuestra, que predicamos o que evangelizamos o hacemos ese trabajo de discipular. Es una responsabilidad tremenda para el que discipula. ¿Por qué? Porque la propia palabra nos dice que la consecuencia es la maldición. Por eso, hermanos, que cuando uno ve un falso predicador, falso profeta, falso misionero, falso lo que sea, tergiversando o intentando tergiversar la palabra de Dios o el evangelio de Cristo, hermanos, sepa que la consecuencia es esta. Triste consecuencia, maldición. Y para sacar de esta maldición, solo Dios puede hacerlo. Gloria a Dios. El hombre por sí solo no puede salir de la maldición. Solo Dios puede poner su mano para sacar esta maldición. El que intente quebrantar, cambiar, pervertir, tergiversar este evangelio, estará bajo esta maldición. Ahora aquí yo quería lanzar unas alertas, unos alertas, hermanos, a nuestras vidas, trayendo para nosotros, no hablando de los evangelistas, así como Pablo hizo en este versículo 8, trayendo hacia él. Entonces también vamos a traer hacia nosotros. Y aquí les quiero dejar algunas alertas. Mira, cuidado con las enseñanzas torcidas de la Biblia. Y sabe, hermanos,
nosotros hoy estamos en un tiempo de pandemia, en donde muchos están, o casi todas las iglesias están siendo alimentadas por transmisiones en Facebook, o en YouTube, o en distintas partes, o en Instagram, o en sus páginas. Ahora, ¿por qué cuidado con eso? ¿Por qué es importante esa palabra también trayendo a nuestro contexto, hermanos? Porque hoy día, cuando nosotros entramos a YouTube, cuando nosotros entramos al propio Facebook o a Instagram, hay una cantidad de falsos evangelios tremenda, hermanos. Tremenda cantidad de falsos evangelios. Gente predicando un evangelio que no es de Cristo. Entonces, cuidado, nosotros debemos tener cuidado con quién escuchamos o qué evangelio estamos escuchando en internet, principalmente en internet. Cuidado, hermanos, y ahora trayendo hacia el otro lado, porque ya hablamos de los que predican un evangelio falso, ahora trayendo a nuestras vidas, porque Pablo también llevó eso a la vida de esta gente al decir que si alguno de nosotros o un ángel predicar un evangelio distinto del que hemos bajo maldición. Y en el versículo 9 él hace el mismo hincapié, pero ahora trayendo a nosotros, cuidado, hermanos, con las visiones, los sueños, las profecías. Amén. Cuidado. Todos nosotros tenemos sueños en las noches, tenemos visiones. Algunos en verdad tienen visiones. Pero todos tenemos algo que se llama sueños. Cuidado. Porque hay sueños que son de Dios. Hay sueños que no son de Dios. Amén. Y hay sueños que son carnales. Amén. Hay sueños que son de Dios, son mensajes de Dios para nuestras vidas. Amén. Hay visiones que son de Dios, son mensajes de Dios para nuestras vidas. Pero hay sueños, hay visiones y hay profecías que no son de Dios. O son carnales o entonces son del enemigo. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿cómo yo tengo este cuidado, hermano? Y ahí Pablo ya deja especificado que si el mensaje de este sueño, o el mensaje de esta profecía, o el mensaje de esta visión, o el mensaje que uno siente en su corazón, si no está bajo esta palabra, es maldición. Amén. Si este mensaje, hermanos, no está sujeto al evangelio de Dios, fuera, no es de Dios, repréndalo en el nombre de Jesús. Si esta profecía que alguien puede recibir, si esta visión no está bajo la palabra de Dios, no es de Dios. O no se encaja en este evangelio de las buenas nuevas, del sacrificio de Cristo, de la salvación, arrepentimiento, santificación, no es de Dios. Y Pablo nos muestra eso. Y sea maldito, es maldito, hermanos. Ahora miren, y usted puede hasta preguntar, pero hermano, ¿cómo no caer en profecías o en visiones o en sueños? Así, ¿cómo yo sé que algo, yo no sé, no conozco mucho de esta palabra, pero y tengo visiones, tengo sueños o recibo una profecía? ¿Cómo yo sé que eso es de Dios? La propia Biblia nos responde eso. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y aquí, hermanos, no voy a generalizar diciendo, porque aquí Juan está hablando en un contexto distinto al nuestro. Pero no voy a generalizar diciendo, entonces todo el que tiene visiones o profecías que no son de Dios es un falso profeta. No, porque hay hermanos que son usados por Dios con visiones, con profecías, recibiendo del Señor, escuchando la voz de Dios. Pero son usados por Dios y hay momentos en que fallan también en eso. ¿Por qué? Porque somos seres humanos.
somos pecadores. Amén. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener este cuidado de sujetar a Dios. Y el Señor nos dice, mira, no creáis a todos, sino probad los espíritus. Amén. Probad. Hermanos, si usted quiere saber si una profecía o una visión o un sueño viene del Señor o un sentir en su corazón, si viene del Señor o no, pruebe eso. La Biblia nos enseña. Probar. Pregunte a Dios. ¿Sabe por qué? Que uno de los motivos de por qué David era un hombre según el corazón de Dios era porque David preguntaba a Dios las cosas. Cuando David recibía algo, hasta cuando escuchaba la voz de Dios, David preguntaba, Señor, ¿pero eres tú? ¿Eso es de Dios? ¿Será que esto? Señor, pruébame, muéstrame. David probaba los espíritus. Probaba, Señor, yo escuché algo. ¿Eres tú quien me está hablando? No, o eso es mi carne. Esa semana, hermanos, escuché, mi papá me envió por WhatsApp un video de una señora en Brasil. Y por eso yo les digo, en este tiempo de pandemia, cuidado, hermanos, cuidado con las cosas que escuchamos y que vemos. Una señora en Brasil, un video que esa señora hoy día en Brasil está siendo burlada por toda la gente de la iglesia y gente que no es de la iglesia. Por un video que ella publicó sentada en su casa diciendo yo soy profeta, que no sé qué, yo soy profetisa y miren, los matrimonios tienen que tener relaciones sexuales así, 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 así. Y hermanos, y empezó a hablar cosas inmorales ahí, diciendo que Dios le había dicho eso. Inmoralidades. Siendo que la Biblia nos enseña que ni se mencione estas cosas. Y ella dice que Dios le dijo estas inmoralidades y empezó a hablar pura inmoralidad y dijo que Dios le había hablado con palabras así. Misericordia, es hasta una blasfemia. Cuidado, hermanos. Y muchos pueden ver este video y decir, Señor, es de Dios eso. Mira, Dios me está hablando aquí a través de esta hermana. Y a veces hasta una persona bien intencionada, pero que no sé, quizá en una noche comió un completo y tuvo un sueño y pensó que era de Dios. Cuidado, hermanos. Por eso, probad los espíritus. Probad. Preguntad, Señor, ¿eres tú? Hay un libro de Loren Cunningham, el fundador de Jukun. El que quiera después lo busque. Que se llama... El libro se llama ¿Eres tú, Señor? Y Loren Cunningham, yo ya lo leí una vez, completo. Y Loren Cunningham nos enseña ahí a siempre hacer esta pregunta. Aunque uno esté recibiendo lo que sea, una visión tremenda, linda del fin del mundo, de la venida de Cristo. Pero Señor, ¿eres tú? ¿Fuiste tú quien me habló eso? ¿O fuiste un ángel, como Pablo dice aquí, que trae un mensaje distinto? Y sabe, hermanos, por eso también es importante conocer de la palabra, porque hay una cosa va ligada a la otra. Amén. Si nosotros conocemos el Evangelio de Cristo, aunque venga un ángel, como Pablo dice, hermanos, esto se va a permanecer intacto en nuestros corazones. Amén. Amén. Y Pablo en el versículo 9, mira lo que él dice, ya estamos terminando, hermano. Mira, él repite el versículo 8, mira, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Pablo dice, ahora lo repito, porque él estaba haciendo un hincapié en eso. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y uno puede decir, pero hermano, ¿y Pablo recibió? ¿De quién recibió? Pablo y todos los apóstoles recibieron directamente de Cristo, solamente eso. Ellos recibieron el evangelio directamente de Cristo y Cristo estableció su evangelio a través de estos hombres en la tierra. Amén. Y Cristo es como que Cristo dijera, hasta aquí, eso es mi evangelio. Lo que pasa de eso,
de aquí hacia adelante, si hay más revelaciones sobre sobre un evangelio distinto, no. Chao, para afuera. Y por eso Pablo hace un hincapié. Ahora mira el versículo 10, dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Y sabe, Pablo aquí cuando él dice, ¿y qué busco con esto? Él se refiere a todo lo dicho anteriormente. Y aquí cuando él dice ganarme la aprobación humana o la de Dios, Pablo se refiere a que aunque este mensaje que él estaba ahí escribiendo a la iglesia en Galacia, aunque este mensaje causara dolor a mucha gente, o aunque doliera en sus corazones, él prefería eso a que desagradar a Dios. Amén. Es como que si él estuviera diciendo, aunque la verdad duela, yo tengo que decirla a ustedes. Amén. Porque Pablo estaba viendo que estos hermanos se estaban yendo para otro lado. Y él dice, aunque duela, yo no estoy para agradarles, en otras palabras. Yo estoy para mostrarles lo que Cristo quiere de ustedes. Amén. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Wow, qué tremendo, hermanos. Amén. El que busca agradar a los hombres por sobre la voluntad de Dios, no es siervo de Cristo. Amén. Y con eso nosotros vemos que hoy día hay muchos que no predican el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Para no desagradar a la gente. Amén. Hermanos, yo me acuerdo en Brasil mismo, yo vi casos así en Brasil de personas que decían, no, hermano, aquí sabe que aquí no se puede predicar sobre pecado, porque ya sabe, hay mucha gente aquí que se va a sentir y se va a ir de la iglesia, entonces es mejor no hablar de pecado. Hermanos, es triste eso, pero esa es la verdad. O sea, son personas que quieren agradar a la iglesia, a la gente. Ahí no, va a ser un cariñito en su ego, en su corazón, pero no quieren que esas vidas tengan un cambio de dentro hacia afuera, genuino, por Amén. Cristo. Y yo le hago esa pregunta, hermanos, ¿a quién queremos agradar en este momento de nuestras vidas? ¿A quién queremos agradar? Pablo dice que el que agrada a los hombres por sobre Dios no es siervo de Cristo. Y sabe, cuando Pablo nos habla de aunque venga un ángel, aunque los hombres vengan con un nuevo evangelio, cuando nosotros hacemos esto, lo que está aquí en el versículo 1 de 1 de Juan, capítulo 4, de probar los espíritus para ver si es de Dios, eso es agradar a Dios. Eso es agradar a Dios por sobre a nosotros mismos. Amén. Porque muchas las veces nosotros vemos Dios, o supuestamente Dios nos dice algo o recibimos algo y no probamos los espíritus, pero este algo me agrada, y no este algo me hace una especie de masaje en mi ego, o me agrada a mi corazón, o a mí me alegra, eso algo que recibí supuestamente de Dios. Pero si no probamos los espíritus, hermanos, entonces estamos agradando a hombres, porque estamos agradando a nosotros mismos. Amén. Y dejamos, o estamos dejando de lado de ser siervos de Dios. Y el Señor no quiere que nosotros seamos o dejemos de ser siervos de Dios. Amén. Dios no quiere que nosotros asumamos un otro evangelio, o una otra visión, o una otra. Yo me acuerdo en Brasil, hermanos, hay mucha iglesia, y hablo eso con bastante tristeza. Hay muchas iglesias allá en Brasil yo digo por mi ciudad, la ciudad que yo vivía,
que seguían de la siguiente forma. Si una iglesia grandota de la ciudad, la iglesia X, grandota ahí, poderosa, con mucha plata, si esa iglesia de repente Dios, entre comillas, muestra a ese pastor de que él tiene que seguir una visión así, con una visión que un hombre tanto, una visión así, si este pastor recibe supuestamente esta visión de Dios, las otras iglesias, es como un buey así, como las otras iglesias, los otros pastores también, porque ese pastor está resultando este modelo, esta visión que Dios le entregó, nosotros también vamos a tomar esta visión y a partir de hoy nuestra iglesia va a ser así. Yo me acuerdo de un movimiento que no es de Dios, un movimiento llamado G12, que no es del Señor este movimiento. Si usted ya ha escuchado, no es de Dios, hermanos. Este movimiento en Brasil, cuando llegó las iglesias, muchos pastores que supuestamente recibían visión de Dios y no, Dios me mostró que hay una nueva forma del evangelio, una nueva forma en que Cristo quiere trabajar con su iglesia. Se llama G12, grupo de 12, son supuestamente 12 discípulos, un líder y 12 discípulos. Y muchas iglesias, las grandotas al tiro, esta visión es de Dios para mí. Y las otras, las pequeñitas, esta iglesia tomó esta visión, yo también, nosotros también, es de Dios, este nuevo evangelio, gloria a Dios. Y en verdad, no era de Dios. ¿Y qué pasó? Y hermanos, y aquí nosotros vemos cómo los nuevos evangelios no tienen base. Los nuevos evangelios o estos supuestos evangelios no tienen fundamento. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está G12 hoy en Brasil? Prácticamente se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Nuevos evangelios, nuevas doctrinas, nuevas visiones, nuevos pensamientos. Pero hermanos, y aquí por eso es importante, hermanos, es importante que nuestra doctrina esté aquí. Amén. Nuestra visión esté aquí. Amén. Nuestra forma de pensar, de ser, de sentir, nuestras motivaciones estén aquí. Amén. Nuestra forma de actuar estén aquí. Nada por una nueva visión del evangelio de Cristo. No, eso es mentira. Y va a pasar, va a pasar. Todas estas olas pasan, pero el evangelio de Cristo no pasa. Amén. El evangelio de Cristo se queda, se queda, se queda. Amén. Amén. No pasa, no pasa y no pasará. No pasará, hermanos. Tengan cuidado, hermanos. Tengamos todos nosotros cuidado, cuidado de no solamente seguir otros evangelios, sino que también no recibir un nuevo evangelio. Y si aquí Amén. quiero terminar con eso, para que los hermanos más nuevos también entiendan, la Biblia tiene cosas que son doctrinarias, cosas que son históricas, partes en que son revelaciones, profecías. La Biblia está toda muy bien dividida, muy bien calculada, muy bien planeada por Dios. Toda muy bien planeada, bien dividida, todo. Doctrinas, historias, revelaciones, todo está calculado ahí, milimétricamente. Y sabe, hermanos, nosotros tenemos toda lo que es iglesia de Cristo, toda la iglesia de Cristo en esa tierra. No estoy hablando de falsos, no. La iglesia de Cristo se guía por una sola doctrina que está en la palabra, una sola Amén. doctrina. La iglesia de Cristo. Ahora, y esto es parte del evangelio de Cristo. Ese es el evangelio. La doctrina de Cristo también está dentro de este evangelio. Amén. Ahora, hermanos, claro que hay cosas fuera de las doctrinas,
básicas de la palabra que nosotros, que son secundarias, que hay divergencia entre las iglesias. Y eso es normal. Hay divergencia entre teólogos, cosas secundarias, que no son doctrinas, que no están dentro de este evangelio en sí, del fundamento de Cristo. Y que hay divergencias. Y eso es normal. Pero lo que es doctrina, lo que es el evangelio de Cristo, es solo uno. Solo uno. Amén. No hay otro. No hay otras doctrinas. Cristo estableció las doctrinas muy bien establecidas. Amén. Y si usted quiere ver cuáles son las doctrinas básicas que Él estableció, vaya al Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6, 7 del Sermón del Monte. Ahí están. Ahí está el evangelio muy bien práctico para nosotros. Amén. Muy bien firmado, la base, la doctrina básica es esta para nuestras vidas. Señor, gracias te damos por esta palabra, Jesús. Sí, Señor. Gracias te damos porque solo hay un evangelio, Señor. Amén. No hay otro evangelio, Jesús. Sí, Señor. Gracias te damos porque tu evangelio permanece intacto, Señor. Sí, Señor. Tu evangelio permanece intacto, Jesús, inconmovible, indestructible, Amén. inquebrantable, Señor, Amén. fuerte, fuerte, poderoso. Sí, Señor. Tu evangelio permanece y permanecerá. Y en esta tarde, Señor, nosotros solo te agradecemos porque este evangelio nos salva, Señor. Este evangelio nos limpia. Este evangelio, Señor, nos restaura. Sí, Señor. Este evangelio nos procesa, Jesús. Este evangelio, Señor, nos purifica de nuestros pecados. Gloria a tu nombre, Señor. Este evangelio, Jesús, transforma vidas. Este evangelio, Señor, transforma el hombre o la mujer más dura, con corazón más duro en este planeta, Señor, en la persona con un corazón más blando de este Te alabamos, planeta, Señor, Jesús. te bendecimos. Yo te doy gracias, Señor, por ver, Señor, en todos estos años, ve cómo este evangelio ha transformado, Jesús. Sí, Señor. Y te he pedido perdón también, Señor, por muchas las veces no valorar tu evangelio, Señor. Bendito No eres, valorar el Señor. poder que tu evangelio tiene, Jesús. Bendito es tu nombre. Señor, perdónanos, Señor, por muchas las veces quedarnos atrapados en cosas, Señor, que no valen la pena y olvidarnos de tu evangelio. Gloria De a que ti, hay un Señor. evangelio poderoso para limpiarnos, lavarnos, purificarnos, santificarnos. Amén. Perdónanos, Señor. Sí, Señor. Perdónanos, Jesús. Nosotros queremos continuar siendo limpiados por este evangelio. Sí, Señor. Queremos continuar siendo transformados de gloria en gloria, como tu palabra dice, por Sí, este Señor. evangelio, Señor. Amén. Siendo renovados, cambiados de gloria en gloria por Sí, tu Señor. evangelio. Siendo, Señor, restaurados Sí, de Señor. gloria en gloria por tu evangelio, Jesús. Amén. Gracias te Te damos. alabamos. Porque, Señor, este evangelio solo depende de ti. No depende de nosotros. Sí, Señor. Depende de ti, Jesús. Y por eso Él es perfecto. Él es inconmovible. Aleluya. Él es inquebrantable, Sí, Señor. Señor. Las ideologías humanas se pasan, pero tu evangelio permanece. Sí, Señor. Las ideologías políticas pasan, pero tu evangelio permanece. Amén. Las ideologías científicas, Señor, pasan, pero tu evangelio permanece, Señor. Amén. Oh, Señor, las filosofías humanas pasan, pero tu evangelio permanece firme, fuerte. Señor, amén. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, porque tu evangelio fue capaz, Señor, de cambiar la vida de mi abuelo, Señor. Gloria a ti, Señor. Un hombre que tenía un corazón duro, Sí, de Señor. piedra, Señor. Y tu evangelio, Jesús, lo hizo, Señor, restaurarse con su familia, Bendito Jesús. es tu nombre, Señor. Este evangelio es capaz de eso, Señor. Gracias te damos por eso. Te bendecimos, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, tu evangelio nos ha cambiado y nosotros no lo valoramos, Señor? Gracias, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tu evangelio.
y solo uno, Señor. El único evangelio existente por toda la eternidad. Amén. Gracias te damos, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.